Bueno, yo creo que todos son especiales, ¿no? Bueno, evidentemente que el décimo pues tiene una cifra. Nadal no pudo ocultarlo. Y ese es el detalle que todos pasaron por alto. Alcaraz encargó un yate de $9 millones estando lesionado. 2 Grand Slams perdidos, Wimbledon borrado, la ausencia más larga de su carrera y aún continúa. Su mano derecha no había tocado una raqueta en 64 días. Y, de alguna manera, un barco se convirtió en la noticia más importante del tenis. No la muñeca, no el ranking, el barco. Un Sunreef Ultima 88 hecho a medida, la misma marca que posee Rafael Nadal. El mismo constructor, el mismo astillero en Polonia. Y Nadal, el hombre que realmente cree que un barco es un derecho que se gana, no una distracción que se evita, compró esa misma embarcación años antes de que nadie lo considerara un problema. Entonces, los entrenadores hablaron. Las leyendas italianas afilaron sus cuchillos. Un presidente de la federación lanzó un ataque público. Un periódico fabricó declaraciones tan tóxicas que un exentrenador publicó recibos de transcripciones de la ATP en Instagram para limpiar su nombre. Todos excepto Nadal. Él es el dueño del barco, conoce al constructor. Él vivió este preciso momento. Su silencio no ocultó lo que realmente piensa, sino que lo confirmó. Y esa confirmación es, en esencia, el tema central de esta historia. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva. Esto es lo que realmente sucedió. Esa confirmación es lo más importante en esta historia, así que detengámonos un momento. Rafael Nadal recibió su catamarán Sunreef Power 80, llamado Great White, en 2020. En ese momento estaba compitiendo activamente. Ocupaba uno de los 5 primeros puestos del ranking. Tenía torneos que defender y títulos que disputar. Y habló públicamente de ese barco, con entusiasmo y sin disculparse en ningún momento. Lo llamó su refugio. Dijo que el océano le brindaba paz cuando la presión de la competición se volvía insoportable. Describió cómo regresaba de un torneo, subía a bordo de ese barco y volvía a entrenar con una energía que no encontraba en ningún otro lugar. Esto no es especulación, son las propias palabras de Nadal documentadas en múltiples entrevistas. Así que cuando Riccardo Piatti se puso de pie e invocó a Tony Nadal como el modelo a seguir en cuanto a disciplina de entrenamiento, el hombre que mantuvo al joven Rafa alejado de los barcos y las distracciones, se refería a una lección que el propio Rafa decidió más tarde que ya no aplicaba. Nadal superó esa restricción. Compró el barco de todos modos. Y luego, cuando su sucesor compró el mismo barco al mismo constructor, Nadal no dijo nada. No porque estuviera avergonzado, no porque tuviera dudas, porque no había nada que decir. Un hombre no puede criticar una decisión que ya ha tomado él mismo. Ese no es un silencio diplomático. Ese es un silencio que nace de la completa ausencia de un contraargumento. Ahora retrocedamos al inicio de todo esto, porque la secuencia de los acontecimientos importa y los medios la distorsionaron. Marzo de 2026. Alcaraz acababa de ser eliminado en la tercera ronda del Abierto de Miami por Sebastián Corda. Fue un resultado sorprendente. El número 1 del mundo, campeón defensor, eliminado antes de la segunda semana. En lugar de volar directamente de regreso a España para comenzar la preparación para la temporada de tierra batida, Alcaraz hizo un desvío. Voló a Gdansk, Polonia. Recorrió el astillero de Sunreef Yachts. Firmó un contrato para un Sunreef Ultima 88 totalmente personalizado. Un catamarán a motor de 27 metros, 88 pies, con un precio aproximado de 9 millones de euros. También se convirtió en embajador de la marca. Su explicación fue directa. Dijo que quería algo que le ayudara a desconectar entre torneos, que el mar había formado parte de su vida desde la infancia y que sus primeros recuerdos de verdadera paz estaban relacionados con estar en el barco de su tío frente a Fuerteventura. Describió la compra como algo personal, no ostentoso. Durante los 2 años previos a la firma del contrato, dijo, había estado pensando en convertirse en propietario. La derrota en Miami aceleró la decisión, pero no la originó. Para cuando el mundo del tenis empezó a preguntarse si el barco era una distracción, Alcaraz ya estaba de vuelta en tierra batida,
preparándose para defender su título de Montecarlo. El yate aún estaba en construcción, ni siquiera había tocado el agua. Entonces habló Piatti. El veterano italiano, cuya trayectoria como entrenador incluye un trabajo significativo con Novak Djokovic y Jannik Sinner, concedió una entrevista a principios de abril en la que ofreció lo que parecía ser una observación casual sobre la situación actual de Alcaraz. Sus palabras exactas fueron estas: Alcaraz está rodeado de gente que le deja hacer lo que quiera. Con Ferrero probablemente no se habría comprado un yate de $9 millones. Incluso Nadal quiso un yate en un momento dado, y su tío Tony le dijo que se olvidara. Tenía que jugar al tenis. Es una distracción. Es difícil decir cuántas veces lo usará al año. A primera vista, esto suena a una crítica mordaz. Pero léanlo de nuevo con atención. Piatti no dijo que el yate estuviera mal. Dijo que el entorno actual de Alcaraz es más permisivo que el anterior. La observación que hacía en realidad se refería a la filosofía de entrenamiento y la estructura del equipo, no al carácter ni a la profesionalidad de Alcaraz. Pero los redactores de titulares necesitaban un villano, y el yate estaba ahí mismo. La historia se magnificó como si fuera un hecho histórico documentado, como si Tony hubiera sentado al joven Rafa, le hubiera señalado un catálogo de barcos y le hubiera dicho nunca. Lo que realmente sucedió, según el propio escrito de Nadal en The Players Tribune, fue una anécdota sobre una excursión de pesca. Una tarde, Rafa se fue a pescar en lugar de entrenar. Perdió su siguiente partido. Lloró en el coche de camino a casa. Tony le dijo que la decisión era suya: pescar o ganar, pero no ambas cosas a la vez. Esa fue la lección. Una tarde de pesca, no un veto a un yate. No una prohibición de por vida de sus ambiciones náuticas. Piatti confundió un recuerdo motivador con una prohibición de compra, y toda la prensa especializada en tenis lo siguió hasta el abismo. La élite italiana no se detuvo en Piatti. Adriano Panatta, campeón de Grand Slam y una de las voces más influyentes del tenis italiano, acudió a Tuttosport con una acusación más amplia. Cuestionó si Alcaraz había mejorado visiblemente desde su separación de Juan Carlos Ferrero en diciembre de 2025. Sugirió que la compra del yate era evidencia de prioridades equivocadas para un joven de 22 años que debería estar absorto en el único objetivo de mejorar. Poco después, el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, intervino, no para referirse directamente al yate, sino para usar a Jannik Sinner como símbolo contrastante de disciplina y humildad frente al estilo de vida implícito de Alcaraz. La lógica que unía las tres voces italianas era la misma. Sinner trabaja, Alcaraz juega. Sinner obtiene sus resultados a través de una concentración casi monástica. Alcaraz vive de su talento y se divierte en superyates. Es una narrativa convincente. También es una que se desmorona en el momento en que se aplica a Nadal. Rafa Nadal compró un yate de lujo durante su mejor momento competitivo. Lo describió como esencial para su salud mental y su recuperación. Habló de pasar noches anclado frente a Mallorca, buceando y cocinando con amigos en el Flybridge. Nadie en el tenis italiano cuestionó si esto era apropiado para un hombre que buscaba récords de Grand Slam. Nadie sugirió que un yate fuera incompatible con la grandeza. Nadal obtuvo el yate y el respeto simultáneamente. Alcaraz obtuvo el yate y un tribunal. La única diferencia significativa entre estas dos situaciones es la persona en el centro de ellas. La historia alcanzó su punto más caótico cuando Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz durante 7 años y el hombre más directamente implicado por el comentario original de Piatti, concedió una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera. El periódico le pidió que respondiera a la sugerencia de Piatti de que la disciplina de Ferrero habría impedido la compra del yate. Lo que Ferrero dijo en realidad, según la transcripción de la ATP que él mismo publicó posteriormente, fue lo siguiente: lo diré, tal vez. Yo era el tipo que decía que no a muchas cosas, ya sabes, pero como su familia. Creo que la familia también intentará que se quede en el suelo todo el tiempo. Eso fue todo. Medido, algo melancólico, ni una confirmación ni una condena. Lo que publicó Corriere della Sera fue algo completamente distinto.
La cita que circuló decía: «Tiene razón. Quizás le dije que no demasiadas veces, pero Carlos era como de mi familia, y así es como educo a mis hijos». Esas palabras nunca salieron de la boca de Ferrero. El periódico había reconstruido y reformulado su respuesta, convirtiéndola en una declaración contundente y condenatoria que, además, involucró su crianza en una controversia tenística. Los titulares resultantes: «Alcaraz no se habría comprado un yate conmigo, así educo a mis hijos», se difundieron por internet en cuestión de horas. Ferrero estaba furioso. Publicó un comunicado oficial en Instagram, adjuntó la transcripción verificada de la ATP como prueba y calificó la tergiversación de inaceptable. Aclaró que, en su opinión, comprar un yate no es ni bueno ni malo. Afirmó rotundamente que no había mencionado a sus hijos en ningún momento. Finalizó el comunicado con una frase que sonaba como el alegato final de un hombre que había llegado a su límite con la industria: «No crean todo lo que leen, verifiquen la información y saquen sus propias conclusiones». Su posición real en el yate: una vez que se desveló la falsedad, la situación se tornó lo suficientemente compleja como para importar. Dijo que Piatti podría tener razón, pero que, en última instancia, la última palabra la tiene Carlos, y que Alcaraz necesita aprender de sus propias decisiones, tanto las buenas como las malas. No se trata de una condena, sino de una figura paterna que se libera. La ruptura entre ellos en diciembre de 2025 había dejado heridas evidentes. Ferrero admitió ante la prensa española que estaba dolido y que había entregado su alma y corazón al proyecto. Pero sus palabras sinceras mostraron a alguien que intentaba mantener la dignidad, no a alguien que abandonaba a su antiguo alumno a su suerte. Mientras todo esto acaparaba la atención de los medios tenísticos, algo realmente significativo se desarrollaba en completo silencio. El 14 de abril, en el Abierto de Barcelona, Alcaraz ganó su partido de primera ronda contra Otto Virtanen. Durante ese partido, sintió molestias en la muñeca derecha al devolver un saque. Ganó el partido. A la mañana siguiente, el diagnóstico médico fue peor de lo esperado: tenosinovitis, inflamación de la vaina tendinosa que rodea la articulación de la muñeca. Se trata de una afección causada por movimientos repetitivos y de alta velocidad de la muñeca, exactamente del tipo que un tenista profesional produce miles de veces por partido. Cabe destacar que también es el mismo tipo de tratamiento conservador de muñeca al que se sometió el propio Nadal en varios momentos de su carrera. Alcaraz optó por la cautela. Se retiró de Barcelona al día siguiente, luego de Madrid, luego de Roma, luego de Roland Garros, donde era el campeón defensor por segundo año consecutivo. Luego de Wimbledon, un torneo que había ganado 2 veces y al que había llegado a la final por tercera vez. A mediados de junio, llevaba 64 días sin tocar una pelota en competición, la ausencia más larga de toda su carrera profesional. El 17 de junio, publicó un vídeo en el que se le veía de vuelta en la pista, sin la muñequera y moviéndose con libertad, pero golpeando solo con la mano izquierda. La derecha seguía protegida. El objetivo de su equipo era retomar los entrenamientos completos en julio y volver a la competición en el Masters de Canadá el 2 de agosto, aunque ni siquiera ese plazo ofrecía garantías. Vio a Sinner competir en Roland Garros sin él. Vio a Zverev ganar el título del Abierto de Francia. Vio cómo su ranking caía del número 1 al número 2 y luego aún más. Hizo todo esto mientras el mundo del tenis discutía sobre un barco que todavía se construía en Polonia. Aquí está la parte que une la promesa del título y desmiente todos los argumentos del establishment italiano. Rafael Nadal no guardó silencio por falta de opinión. No guardó silencio por diplomacia ni para proteger una amistad. Guardó silencio porque su propia vida hace que las críticas sean insostenibles. Compró el mismo barco. Lo usó durante su mejor momento competitivo. Lo describió como una necesidad mental, no como un lujo. Lo defendió públicamente y con orgullo. Si en abril de 2026 se hubiera manifestado en contra de que Alcaraz comprara el Sunreef, todo el mundo del tenis habría señalado al Great White, anclado en Portocristo, y la discusión habría terminado antes de empezar.
El silencio de Nadal no fue neutralidad, fue el reconocimiento, imposible de expresar pero igualmente imposible de disimular, de que ya había respondido a esta pregunta con sus propias decisiones. Cuando el título dice que Nadal no pudo ocultarlo, esto es precisamente lo que no pudo ocultar. No una cita, no una reacción. La coincidencia entre su propia vida y la decisión de Alcaraz era demasiado directa y estaba demasiado documentada como para fingir lo contrario. Lo que Nadal realmente piensa sobre que Alcaraz comprara un yate de 9 millones de dólares estando lesionado es lo mismo que Nadal pensó sobre comprarse un yate mientras competía, que los atletas de élite son seres humanos, que la recuperación requiere una desconexión genuina y que un barco frente a Mallorca valía cada centavo. Simplemente no podía decirlo sin que la ironía derrumbara toda la narrativa mediática, así que guardó silencio y dejó que el hecho de su propio yate hablara por sí solo. Lo que todo este episodio puso de manifiesto no fue una falla en las prioridades de Alcaraz. Puso de manifiesto los criterios selectivos que aplica el tenis según quien tome la decisión. El propio Alcaraz respondió a las críticas directamente y sin ponerse a la defensiva. Dijo que el mar está cerca de su casa en Murcia, que el clima le permite usarlo todo el año y que durante 2 años había estado pensando en convertirse en propietario. Presentó la compra como una herramienta de recuperación, no como un trofeo. Su descripción de lo que el barco le aportaría era casi idéntica, palabra por palabra, a lo que Nadal había dicho 6 años antes sobre Great White. Los entrenadores que lo criticaron, el presidente de la federación que lo usó como chivo expiatorio, el periódico que fabricó citas para dar más dramatismo a la historia, ninguno de ellos se equivocaba al afirmar que la concentración es fundamental en el deporte de élite. Se equivocaron al suponer que el yate era prueba de su ausencia. La lesión de muñeca que le costó a Alcaraz 5 torneos, y contando, no tuvo nada que ver con un barco. La tenosinovitis no se desarrolla porque un jugador haya pedido un catamarán. Se desarrolla porque un jugador golpea una pelota de tenis con extrema velocidad y efecto aproximadamente 1 millón de veces a lo largo de una carrera que comenzó cuando apenas era un adolescente. La lesión fue el precio de la dedicación, no la consecuencia de una distracción. Cuando Alcaraz regrese y las imágenes del entrenamiento del 17 de junio dejan claro que su regreso es inminente. Lo hará como un jugador que dedicó su ausencia más larga a fortalecer su cuerpo, asegurar su futuro a largo plazo y capear el temporal mediático que casi nada tenía que ver con el tenis. El barco se entregará tarde o temprano. Lo usará igual que Nadal usa el suyo. Y la conversación pasará al próximo escándalo que surja. La diferencia entre Nadal y Alcaraz en esta historia nunca fue sobre disciplina, concentración o la sensatez de las grandes compras. Se trataba de qué lado se empezaba la historia. Nadal construyó su legado primero y compró su yate después, así que el yate parecía una recompensa. Alcaraz compró el yate a los 22 años, a mitad de su carrera, en medio de una polémica, así que parecía un síntoma. No era ninguna de las dos cosas, era solo un yate. Rafael Nadal lo supo desde el primer día, y eso es precisamente lo que no podía ocultar. Si este análisis te ha dado una idea más clara de lo que realmente sucedió tras los titulares, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Cada historia que cubrimos va a fondo, más allá del clickbait, de las citas inventadas, de las opiniones superficiales, directamente a lo que dicen las pruebas. Comparte este vídeo con alguien que todavía piense que el yate era el problema. Y deja un comentario abajo diciéndonos, ¿crees que a Alcaraz se le exige un estándar que Nadal nunca tuvo que afrontar? Porque, desde nuestra perspectiva, la respuesta ya está escrita en el agua.